por esta nueva oportunidad. Muchas gracias a todos. Perdón, aquí un momentico, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta primera parte de este nuevo taller, Paz versus Libertad. Es una bendición. Estas dos palabras que nuestro manual de entrenamiento nos llenan en todo momento, en todo renglón de este maravilloso libro, que es la palabra. Hoy vamos a explorar la profunda paz que Cristo nos ofrece, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que llena nuestros corazones, también nuestra mente y en cualquier circunstancia. Ella es la que nos llena. Espero que esta sesión te inspire y te fortalezca, manteniéndote y permitiéndote experimentar y vivir en la paz verdadera que solo Dios puede darnos. Muchas gracias por brindarte la oportunidad de crecer, de que el Señor hable a través de otros y que tú puedas escuchar muchas veces las cosas que tú no escuchas de ti mismo y el Señor utiliza a otras personas. Entonces, estos tiempos de paz y tiempos de libertad son tratamientos, son experiencias que el Señor a través de ese manual de entrenamiento nos hace aprender, nos enseña a depender, ¿cierto? Nos quita esa humanidad y dice, es así. Entonces, tiempos de paz y tiempos de libertad es como una etapa final de los talleres que hemos venido trabajando. Vimos cicatrices que hablan, esa es la primera parte de esa conciencia de que hay cosas que en nuestro interior nos conversan, ¿cierto? Hay otra que son los silencios ocultos y que son situaciones, momentos que realmente no sabemos que están ahí. Y realmente, o muchas veces sí lo sabemos, pero los permanecemos ahí. Entonces todo esto es un caminar en las manos del Señor. Todo depende de nuestra relación con Él. ¿Qué tipo de relación estoy llevando con el Padre? ¿Qué tipo de alimento le estoy dando a mi espíritu? Como para el deportista, el alimento es base fundamental. Para nosotros la palabra de Dios es el alimento para poder llegar a sentir esa paz y esa libertad. Entendemos que paz y libertad muchas veces la vemos como muy similares, pero realmente no es así. Muchas veces tenemos paz, pero nos damos cuenta que no somos libres. Yo en mi proceso que estoy viviendo veo constantemente que hay muchas cosas que todavía me falta liberar. De hecho, hablaba ahora, en estos días, perdón, con mis amigos de ministerio que hoy nos están acompañando y, y hablábamos sobre esos tiempos que uno siente paz, pero sabe que falta libertad. Hay cosas que no hemos soltado y necesitamos trabajar en compañía de esos ancianos, de esos hermanos en la fe, de aquellas personas que te acompañan, ¿cierto? Y que no están para juzgar, señalar o criticar, sino que están para levantarnos, porque eso es lo que nos mandó el Señor. Entonces, estos tiempos de paz y de libertad vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a tratar hoy la paz, ¿cierto? En el próximo veremos la libertad. Pero vamos a tener un paralelo.
Entonces hoy vamos a hacer un trabajo sobre la paz como continuidad del proceso que venimos de cicatrices que hablan y silencios ocultos. Ahora lo que vamos a hacer es ser conscientes de sentir esa posibilidad que solo Dios da de sentirlo, de estar dentro de los anillos cercanos de nuestro Señor Jesucristo. Envidiar en el buen sentido, aunque envidiar no es una buena palabra en el Señor. Desear, querer, tener el puesto que tuvo Juan al estar en su costado. Yo soy un enamorado de ese momento, de ver cómo Juan podía estar siendo abrazado, arropado físicamente del Padre. Gloria a Dios, qué bendición. Entonces, tiempos de paz, tiempos de libertad, es en Cristo. No hay otra libertad, no hay otra paz, no hay otra libertad que no sea en Cristo, porque depende plenamente de la relación que tengas con el Señor. Entonces, vámonos ahora, por favor, Pastor, me regalas otro clipcito ahí para que me salga exacto. Ahí. Estamos hablando entonces paz en Cristo, ¿cierto? Entonces es importante ver las dos. Puede que en algún momento nos dé dificultad sentirlas, pero para eso es estos trabajos. Estos talleres nos dan herramientas, nos llaman a una conciencia para que yo pueda realmente discernir entre lo que estoy sintiendo y qué es lo que debo sentir de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la relación que tengo con mi Señor. Entonces, paz en Cristo. La paz en Cristo es una condición interna de tranquilidad y descanso. Solo proviene de la reconciliación con Dios. No es simplemente la ausencia del conflicto, sino una profunda serenidad y confianza en la soberanía y en el amor de Dios. Aún en medio de las pruebas, Jesús nos compromete, o no, perdón, nos promete una paz que el mundo no puede dar, ¿cierto? Nos da en Juan 14:27. Es un pasaje que hemos leído mucho. Los que no lo han leído, los invito a que la lean, que se apropien de ella. Él dice que es una paz que supera todo entendimiento, ¿cierto? Y guarda nuestros corazones y nuestra mente en él, ¿cierto? Filipenses 4:7 también nos lleva con esto. Pastora, por favor, me da otro clip. Otro, por favor. Ahí. Entonces, si estamos viendo que la paz en Cristo es una condición interna de tranquilidad y también de descanso, y que proviene de quién? De Dios, ¿cierto? Ahora veamos la libertad en Cristo. La libertad en Cristo es la liberación del pecado, la culpa y la condenación. Es de liberarnos, de soltarnos, de quitarnos, de apartarnos de todas estas cosas de pecado, de culpa, de condenación y de otras muchas, ¿no? Es la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, libertad en Cristo es esa capacidad de vivir, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Dios. Mientras que hablábamos que el otro es una condición interna de tranquilidad, ¿cierto? Entonces, conforme a la voluntad de Dios, nosotros somos libres del yugo de la esclavitud espiritual, ¿no? Romanos 8 habla de que esta libertad no es para vivir
según los deseos carnales, sino para ser verdaderamente libre, para servir a Dios y a los demás con amor. Entonces, la diapositiva que vamos a ver ya, por favor, pastora, comprometiendo la paz en Cristo. Necesitamos comprometernos en sentir esa paz con Cristo. Es que hay que sentirlo, porque si tú eres hija de Dios, tú eres una sierva que te alimentas el espíritu de este manual de entrenamiento. Tú debes sentir esa paz, sobre todo esa paz en Cristo. Cuando, cuando yo estuve hospitalizado, o en una de las que estuve, recuerdo que ese día mi hermano cumplía 1 año de muerto. Hacía 1 año yo había estado en esa situación, yo lo compartí con ustedes. Y cuando mi hermano le da él empieza con unos desesperos. Yo nunca voy por una calle por la cual me fui ese día. Iba con otro pastor amigo y cuando yo iba por esa calle, normalmente yo debía haber volteado a la derecha, hacía por ahí 3, 4, 5 minutos. Quiere decir que ya había transitado varias cuadras. Me llamó mi cuñada y me dice, Oscar se maloqueó, mi hermano. Carlos, está delicado, está grave, lo siento. Se estaba bañando, yo le di unas instrucciones, yo le dije, yo estoy por aquí cerca, yo voy para allá. Y mientras que yo llegaba, yo le di instrucción, porque en alguna vez fui paramédico, entonces le pude dar orientación a mi sobrino, a su hijo y a ella. Pero lo importante de todo esto es que cuando yo llego a reanimar a mi hermano, eh, fue un momento demasiado extenso, demasiado agotador. Normalmente, una reanimación de 1 a 3 minutos es exagerado extenuante, porque es una situación permanente y continua y de mucha adrenalina. Para resumirles, yo estuve aproximadamente entre 13 y 15 minutos reanimando a mi hermano. En el ir de su conciencia y volver, en ir y volver. Yo no escuchaba esa sirena que anhelaba que estuviera llegando para ayudarme, para darle otras posibilidades a mi hermano. Pero lo que les quiero compartir en este momento es de que cuando yo ya empiezo a sentir la sirena, veo que empiezo a sentir que mi hermano ya no me reaccionaba. Pensaría yo que ya era un momento de que había muerto. Más sin embargo, continué hasta que llegó, pero cuando se bajó esta gente, que eran los que me iban a auxiliar, se bajaron con una tranquilidad y yo les grité, ¿qué hubo? Corran, mi hermano se me muere. Y ellos con esa tranquilidad, entonces ya mi hermano estaba muerto. Yo creo que ya él había partido. Pero lo que les traigo es este momento de paz. Les puedo compartir en la presencia de Dios que fue un momento en que el Señor me dio paz en medio de esa tormenta, porque mi paz y mi tranquilidad, mi gozo, mm, fue sobrenatural. Y reconozco que es del Señor porque es sobrenatural. De hecho, cuando ya me asistieron el paramédico y el médico que llegaron, yo salgo
bajo unas escalas, ahí salgo de la casa y levanté mis manos y recuerdo que le dije al Señor, gracias Padre amado por este maravilloso día, aún con la partida de mi hermano. Yo ya estaba seguro que mi hermano se había ido. Yo estaba seguro ya, yo ya no veía esa voz interior o esa relación en el Señor donde me decía, continúa, continúa, no, no hay. Entonces, estos momentos yo no los he entrenado, pero estos momentos me los he ganado, porque para mí esos son regalos del Señor, porque solo a los que practicamos su palabra, a los que nos esforzamos, a los que nos dedicamos, a los que decidimos algún día en seguirlo, ser como Él, ser discipulados por Él, ser tratados por Él. Estos son los mejores regalos. Esa paz. Entonces esa paz hay que sentirla porque es un regalo, pero requiere de esas decisiones claras, firmes y contundentes de seguir la palabra, de seguir al Señor. Entonces, él dice que la paz que Cristo da en Juan 14, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Para mí es una palabra contundente que el Señor nos da, que nos regala en este Evangelio de Juan, donde dice que la paz os dejo. Pero él inmediatamente dice, mi paz no es igual a la que da este mundo. No, no. Él dice que no te turbes, no se dañe tu corazón, ni tengas miedo. Entonces, ahí Jesús promete una paz diferente a la que ofrece el mundo. Esta paz no depende de circunstancias externas, sino de una relación íntima y continua con Él. Debe ser continua, debe ser íntima. A través de su muerte y su resurrección, Jesús nos reconcilia con Dios, lo que nos permite a nosotros experimentar esa paz profunda y duradera. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Esto no nos lo ganamos por ser buenas personas, por regalarle mucho a los pobres, por ser buenos consejeros, buenos pastores. No, es porque nos entrenamos en la intimidad con Él. Los discípulos en la tormenta, ¿se acuerda que lo hemos hablado acá en otros de los temas pasados? Aunque estaban aterrorizados, la presencia de Jesús calmó la tormenta. Esto simboliza cómo la paz de Cristo puede calmar cualquier tormenta en nuestras vidas. Así debemos nosotros recordar, no la tormenta, sino el poder de la palabra del Señor para callar. Y así es que debemos sobrar nosotros. Debemos hablar y callar esas voces interiores en nuestras vidas que nos hacen sentir la tormenta y no la paz de Dios. ¿Cierto? Entonces, recuerden que la paz de Cristo nos puede calmar cualquier situación de nuestra vida. Mira eso y reflexiona sobre imagínate una tormenta en tu vida y cómo la presencia de Jesús trajo paz. Solo piensa, reflexiona sobre eso. Un momento de tormenta, cualquiera, una separación, una pérdida, un maltrato, una cicatriz que te habla, un silencio, vete a cualquiera. Pero imagínate
recuerda ese momento en que Jesús trató tu paz. Entonces, ¿cómo puedes mantener esa paz en tu día a día? Debes pensarlo, porque ahora tú ya no es de escuchar la voz con la que las cicatrices hablan, descubrir los silencios, sino ahora se trata en qué situación estoy yo sintiendo la paz, o si aún no siento la paz de Dios. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, pastora, me regala. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4 dice que por nada estéis afanados. Por favor, pastora, ¿usted me lo lee? Sí. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La mente de Cristo, esa es la mente de Cristo. Dice que guardará nuestros corazones. A nosotros no nos interesa saber el cómo lo hace, sino que lo hace y que yo lo puedo sentir. Pero pensamientos en qué? En Cristo Jesús. O sea, mi pensamiento es el que me lleva a sentir esa paz. Porque dice que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces es muy importante que la paz de Dios es como un guardián, es un guardián de nuestros corazones, también de nuestras mentes. ¿Y qué hace? Protege de esa ansiedad y de ese miedo, de esa parte almática. Esta paz se manifiesta cuando confiamos plenamente en Dios. ¿A través de quién? De la oración y la acción de gracia. Hay que dar gracias a Dios. Pero mira lo que dice la palabra, que decía que en toda oración, y eso lo habíamos hablado en las veces pasadas, dice en toda oración y ruego, en toda oración y ruego. O sea que no solamente es en cualquier oración, son en todas las oraciones. Y yo debo rogar con acción de gracias. Así que esa parte del agradecimiento hace parte del entrenamiento para sentir la paz de Dios. Entonces, una de las cosas que más nosotros hemos escuchado de la Biblia, de nuestro manual de entrenamiento, es de Daniel, ¿cierto? En el que Daniel en el foso de los leones, a pesar del peligro mortal, Daniel oró y confió en quién, en Dios. Experimentó una paz que sobrepasaba el miedo a la muerte. Nosotros en Daniel es la perfecta y maravillosa presencia de Dios. Como en medio de eso no hubo en ningún momento miedo. Solo hubo ¿qué? Confianza en Dios. Había que experimentar esa paz. Es que tú lo dices aquí en tu palabra, Señor. Y yo lo entiendo. Yo lo sé. Tú eres un hombre de verdad y por eso lo hago. Entonces con el Señor no vamos a tener en ningún momento cuando perder. Todo lo que hay en Cristo Jesús es bueno, aún con las enseñanzas que Él nos está dando que a nosotros no nos gusta. Entonces te hago una pregunta. ¿Cómo puedes aplicar la oración y la gratitud
en momentos de ansiedad, de tristeza, y cómo podrías experimentar la paz de Dios. ¿Tú te has hecho esa pregunta? Todos somos enamorados del Señor, pero muchas veces no nos hacemos preguntas y es necesario para que salgan esas respuestas de su interior, porque somos esclavos de esos silencios ocultos y creemos que no tengo nada, en mí no pasa nada porque estoy tranquilo. Y ahí es donde de pronto nos estamos confundiendo, porque en el Señor siempre hay procesos. Entonces, pregúntense, ¿cómo puedo aplicar la oración y la gratitud en momentos de ansiedad para experimentar la paz de Dios? Es interesante. Un momento de ansiedad. Todos hemos estado o hemos pasado por momentos de ansiedad, de incertidumbre. Y uno decir, necesito sentir la paz en este momento. Normalmente, ¿qué hago? Respirar, sí, pero recuerda que es como cuando estaba en el foso de los leones. El estrés hacía que yo buscara o el miedo o la paz de Dios. Y nosotros estamos llamados ¿a qué? A buscar la paz de Dios. Porque las cicatrices que mostramos son las que el Señor nos prometió. Que son esas que nos dan salvación. Esas las que nos dan esperanza. La voz silenciosa que nosotros debemos permanecer escuchando. Esos silencios son las palabras de Dios, que solo habla a quienes somos sus hijos, a quienes hacemos su voluntad. ¿Cierto? Ese lo vemos en Eclesiastés 2, ahí, ¿cierto? Donde hay que separar lo secular de lo tradicional. Perdón, lo secular de lo espiritual. Dos cosas. Y la palabra la debemos dividir. No podemos quedarnos en lo secular, en lo que cualquiera lee, porque recuerden que el Señor está inscribiendo la palabra del entrenamiento en tu corazón. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es como Pablo nos enseña que la paz de Dios es el resultado de confiar plenamente en Él. Cuando llevamos a nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él promete darnos una paz que no se puede explicar con palabras humanas, una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Por eso cuando mi hermano parte, yo solamente anhelo que él sí haya recibido al Señor, que lo haya conocido, para que él pueda tener también, así como yo sentí esa paz en la tierra, él también pueda tener esa paz en la partida. Entonces esta paz es una ancla en medio de las pruebas y las tribulaciones, ¿cierto? Pablo y Silas estaban en la prisión, ¿cierto? Y a pesar de estar encarcelados injustamente, ellos que oraron y cantaron himnos a Dios y fueron liberados, ¿qué? Milagrosamente. Su paz en medio de la adversidad no solo los fortaleció, sino que también impactó a los demás prisioneros. ¿Recuerdan? Entonces, tomemos una aplicación para nuestra vida. ¿Qué preocupaciones necesitas entregar a Dios hoy? ¿Qué preocupación? ¿Por qué te preocupa? No te dejes creer en denominación, en escalones. Es que estoy muy bien espiritual, soy pastor, soy líder, leo la palabra, cumplo con todo. No. ¿Cuál es tu preocupación que necesitas entregar a Dios? ¿Cuál? Piénsalo, porque tiene
la oportunidad de ser libres. Y esa verdad es un himno, como fue para Pablo y Silas. Entonces nosotros buscar ese himno es de llevar cada momento y dedicarle un tiempo a la oración, confiando en que Él te dará una paz que superará tu comprensión y guardará tu corazón. Por eso es importante nosotros reconocer que hay que preguntar, porque muchas veces nuestros hermanos nos dicen las cosas, la vida nos muestra las cosas, pero el único que no ve soy yo. Pero hay que ser libres, hay que identificar en qué línea debo yo entregarme a Dios. Entonces, Él guardará tu corazón, Él guardará tu corazón. Pastor, por favor, ¿me puedes pasar? La paz como fruto del Espíritu Santo. ¿Me regalas, por favor, otro clip? Exacto. ¿Me puedes leer, por favor, pastor? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ajá. Entonces, cuando dice el fruto del Espíritu produce esto, es importante nosotros también entender si estas están en nosotros. Si yo estoy sintiendo realmente el amor. Cada palabra determina el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso sí está en mí. Lo estoy sintiendo. Es un fruto del Espíritu, del que mora en mí, del que está en mí, del que siempre me guarda, me protege, me direcciona. Ese es el importante, sentir ese gozo del fruto del Espíritu Santo. Puedo yo sentir esa paz, ¿cierto? Entonces dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo, lo que significa que es una manifestación natural de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, es natural. Tú lo debes sentir, tú lo puedes sentir, porque es natural. Él mora en ti. Él crea, desarrolla esos frutos. Esa es la paz. Es algo natural. Es algo que está en ti, que tú puedes tener. Recuerden que José, cuando estaba en Egipto, a pesar de ser vendido, que también lo hablamos, de ser vendido como un esclavo, encarcelado injustamente, José mantuvo que la paz, sabiendo que Dios tenía un propósito para su vida. A mí me encanta José cuando decide y permite mejor ser juzgado ante la multitud en público por algo que no había hecho, pero porque él sabía que el Señor en el silencio, en lo oculto, estaba exaltándolo. Ahí se siente el gozo, ahí se siente la paz, ¿cierto?
Jesús calmando las multitudes, ¿se acuerdan? Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo. A pesar de las multitudes y las presiones de su ministerio, Jesús siempre actuó en paz. Tú nunca ves a Jesús actuando desenforado. Siempre tenía carácter. Aun cuando limpió él la iglesia, el templo, porque él siempre manifiesta fruto del Espíritu en cada una de sus situaciones. Entonces, tú identificas una situación en la que puedas cultivar la paz. ¿Qué situación puedes tú como cultivar la paz? ¿Ah? Como ese fruto del Espíritu. ¿Cómo puedes permitir que el Espíritu Santo guíe tus relaciones? ¿Mm? Piénsalo. Evalúa tu vida. ¿Qué áreas necesitas entregarle al Espíritu Santo? Porque hay que entregárselas para que Él produzca en ti el fruto de la paz. Pastor, ¿me regala por favor otro? Otra parte importante de trabajar y de entrenar es manteniendo la paz en medio de conflictos. ¿Me regalas otro, por favor? Dice que la paz de Dios, ¿cierto?, nos calma internamente, ¿cierto? O sea, la paz de Dios no nos ayuda, ¿cierto? Y no solamente nos calma, sino que también dice que nos capacita para ser esos pacificadores en el mundo lleno de los conflictos, ¿cierto? Ser pacificadores implica que reflejar el carácter de Cristo, buscando la reconciliación y la justicia. O sea, somos llamados a ser reconciliadores, seres de paz, ¿sí? La paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Esto significa que en medida que nosotros caminemos en el Espíritu y nos alejemos de la carne, comenzaremos ¿a qué? A experimentar una paz que refleja la naturaleza de Dios. Esa paz no es algo que podemos producir por nosotros mismos, no, no, que es el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Abigail? ¿Sí? Ella interviene, ¿sí?, y evita un conflicto. Eso es en Samuel. Abigail, con su sabiduría y su humildad, trajo paz entre David y Nabal, ¿cierto? Y evitó ¿qué? Derramamiento de sangre. Lo hemos visto en las veces pasadas. Entonces, es importante que nos reconozcamos como seres estabilizadores, neutralizadores, porque tenemos el fruto del Espíritu Santo. Si en algún momento no puedo sentir el gozo del Espíritu Santo en un conflicto, créeme que hay que revisar la relación. ¿Qué está pasando? Porque sabemos que va a haber aflicción, va a haber problemas, pero la paz solo la da Cristo y solo como Él la sabe dar. Pastora, ¿me regala por favor otro? Entonces, cuando nosotros, cuando nosotros cultivamos la paz en la vida diaria, ¿cierto? Quiere, quiere darnos como una relación con Dios, que debe ser continua. O sea, debemos mantener
crear, desarrollar, entrenar esa relación continua con Dios. ¿A través de qué? De nuestra oración, de la meditación en su palabra, de la obediencia a su voluntad. Porque es para nosotros nuestro llamado, la oración como medio de entrenamiento para requerir esa relación continua con Dios, ¿cierto? Entonces también implica vivir en armonía con los demás. Eso lo vi yo hace poco que les compartí al principio con mis pastores. Yo debo tener armonía con los demás, así no haya ido donde ellos. Pero yo debo soltar, yo debo liberar, yo debo dar perdón, yo debo servir, sentir perdón. Entonces, debemos ser esos pacificadores en nuestras relaciones, ¿sí? Abraham y Lot, recuerdan, Abraham mostró un espíritu pacificador. ¿Cuándo? Cuando permitió que Lot escogiera primero la tierra. Así evitó que un conflicto innecesario. Eso son los silencios en Cristo, en Dios, obediencia. Entonces, ¿en qué relaciones necesitas ser un pacificador? Piensa, ¿en qué? ¿En qué momentos, en qué partes de tu vida necesitas ser un conciliador? ¿Cómo puedes buscar la paz y promoverla en tu entorno? Porque es muy fácil hacerlo afuera. En Colombia, en Medellín, hablan mucho sobre que somos luz de la calle, oscuridad de la casa. Y muchas veces en nuestros ministerios, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, oramos de esa forma. Entonces, ¿cómo puedo buscar la paz y promoverla en mi entorno? Tú sí lo sabes, ¿cierto? Entonces, la relación que yo tenga con mi Señor es la que me determina en qué nivel estoy para ser un buen pacificador. O soy de las personas que cuando estoy siendo expuesta o estoy haciendo preguntas, me siento desesperado, me siento como si estuvieran atacando. No, la idea, no creo que un siervo de Dios o una sierva de Dios te vaya a atacar. De pronto te estás sintiendo atacado. Es porque hay ahí algo que tienes que trabajar para pacificar. Entonces, buscar la paz y promoverla. Es importante caminar, entrenar para que se dé el fruto de ese Espíritu Santo. Entonces, hay otra parte que creo que me le salte ahí a la pastora y es paz en tiempos de adversidad. No la tengo, pastora, yo creo que no te la di. Ahí está. Paz en tiempos de adversidad. ¿Me pasas el otro, por favor? Paz en medio de las pruebas. Vemos cómo en Job se levantó y rasgó su manto, dice, ¿cierto? Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cierto? Y dijo también ahí, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cierto? Ahí es hermoso porque él finaliza que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios el despropósito alguno. Entonces nosotros también tenemos que debemos sentir, entrenar en los tiempos de adversidad, sentir esa paz, solo la paz que Dios da, no la paz que da el mundo. Eso se llama tranquilidad, ¿cierto? La gente confunde la tranquilidad con la paz. Yo estoy tranquilo, yo voy en paz. No, diferente, es muy diferente. Entonces,
Job es un ejemplo de cómo mantener la paz en medio de ese sufrimiento. Ese es el libro que nos ponen a leer. Y muchas veces cuando uno lo pone le dicen, uy, ¿para qué me pusiste a leer eso? Y después dice, gracias, porque ese libro me enseñó. Ahora sí entiendo. ¿Cierto? Entonces, a pesar de perderlo todo, Job mantuvo su integridad y confianza en Dios, demostrándole que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de una fe quebrantada en el carácter de Cristo. Entonces, el ejemplo de Dios después de perder a su familia y sus posesión, dice que se inclinó a adorar y no pecó contra Dios. Es por eso que Dios, cuando empieza Job, tiene un concepto espectacular sobre este varón de Dios. Y como termina, es para desear que el Señor nos tuviera en ese concepto. Él tuvo mucho dolor, pero él reconoció la soberanía de Dios. Así que, ¿cómo puedes fortalecer tu fe para mantener la paz cuando te encuentres en pruebas? ¿Cómo? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe cuando tienes esas pruebas? Considera cómo Job respondió a sus desafíos y cómo tú puedes aplicar esa actitud en tu vida. Porque la palabra no solo se lee, se vive. Y cómo eso que Job vivió lo puedo aplicar yo en mi vida, ¿cierto? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Para poder sentir esa paz, hay que permitirnos abrir nuestro corazón, entregar todo, callar esas voces que nos hablan, nos atormentan, así como el Señor en medio de la tormenta habló, y no habló con desespero, habló con carácter. Y eso es lo que necesitamos, desarrollar ese carácter. Que hablemos, cuando empiece a conversar ese monólogo en tu cabeza, calla, háblate con carácter de Cristo y calla esa tormenta. No sientas la tormenta, no sientas cómo se mueve la lancha, la barca. No, calla con tu voz, ese carácter que Cristo solo da, porque esa es la paz del fruto del Espíritu. Así que, como no sé si somos capaces de descansar en su fidelidad muchas veces, pero incluso cuando enfrentamos algunas incertidumbres, la fe nos ancla en la paz de Dios. La fe es la base fundamental, permitiéndonos que enfrentar las dificultades con una confianza firme en su control. Así lo hizo la mujer que tocó el manto de Jesús. Sí, recuerdo. Para mí, eso me lo regaló el Señor en mi experiencia, cuando ya todo se había, o sea, agotado, hasta su dinero, y decía que más enferma estaba, ¿cierto? A pesar de todo ese sufrimiento, esta mujer tuvo fe en que tocar a Jesús la sanaría, y su fe fue la que la recompensó, no solo con sanidad, sino también con su paz. Y le dijo, y no sufras más de ese tormento. Entonces, ¿en qué áreas necesitas confiar más a Dios para experimentar esa paz? No seas egoísta contigo mismo. Busca esa paz. Está hecha para ti. El día que lees la palabra, el momento que vives la palabra, el momento en que entrenas esa palabra, estás trabajando para tu paz. Identifica las situaciones específicas donde puedes practicar la fe para así recibir la paz. Eh, Esta es la primera parte de este taller.
Y hoy vamos a hacer un trabajo con la pastora. El próximo módulo es descubriendo la libertad en Cristo. Y vamos a trabajar parte por parte lo que es la libertad. Entonces ahora, para prepararnos para el próximo miércoles, vamos a hacer un cuadro, ¿cierto? Este lo pueden tener los que quieran por el WhatsApp y con la pastora vamos a hacer un trabajito, pero tú me vas a ayudar. Nos vamos a integrar. Nadie tiene que hablar de viva voz ni abrir su micrófono, pero sí, ojalá lo pueda hacer con el micrófono apagado, pero de viva voz. Entonces, la idea es que la pastora y yo vamos a hacer un cuadro de, como de comparativo, ¿no? Tiempo de paz, tiempos de libertad. Entonces, la pastora nos va a leer el aspecto y tiempos de paz. Y yo voy a decir el tiempo de libertad. Y ustedes en sus casas, ahí donde están, van a decir tiempos de libertad. Entonces, repito, la pastora nos va a decir el aspecto y el tiempo de paz. Y nosotros vamos a decir tiempos de libertad, independiente si van percibiendo o no. Pero el ejercicio es que les va a dar una herramienta, un recurso para que tú vayas viendo y sintiendo entre paz y libertad. ¿Cierto? Igual esta hojita la pueden tener los que quieran, ¿cierto? Los que quieran. Entonces, mi pastora. Estamos ready. Ok. Recuerden que todos están invitados a participar. Entonces, no nos vamos a dar cuenta quién participó. Pero el Señor sí. Ay, no, mentira, no los quiero poner ahí porque el Señor me los. Me después dice, el pastor no me los tiró, no. No. Entonces ya sabemos, la idea es hacer el ejercicio. El que quiera compartir algo después, claro, lo hacemos. ¿Listos? Ok, Bueno, mi pastor. comenzamos. El aspecto de la definición. En tiempos de paz, estados de tranquilidad y reposo en la presencia de Dios. En los tiempos de libertad, estados de liberación de cualquier forma de esclavitud espiritual. Enfoque principal. Renovación en tiempos de paz, renovación y reposo espiritual. Ok, en tiempos de libertad hay acción y vivir conforme a la voluntad de Dios. En base bíblica, Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En libertad, Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Experiencia del Hijo de Dios en aspecto, en tiempos de paz, sientes una una profunda paz, seguridad y protección bajo la guía de Dios. En libertad, vives con un sentido de libertad y poder espiritual, libre de ataduras. Impacto de la relación de Dios con Dios. En tiempos de paz, fortalece la intimidad y la confianza en Dios. En tiempos de libertad, desarrolla una mayor obediencia y valentía en seguir a Dios. Resultado espiritual, renovación y fortalecimiento interior y descanso. En tiempos de libertad hay crecimiento en fe
y determinación para vivir en santidad. En aspecto, ejemplo bíblico, David en el Salmo 23, en tiempos de paz, descansó junto a aguas de reposo. En libertad, Pablo en Gálatas 2:20 dice vivir para Cristo en libertad espiritual. Desafíos asociados. En tiempos de paz, mantener la paz en medio de pruebas externas. En tiempos de libertad hay resistencia a volver a las esclavitudes pasadas. En aspecto acción requerida, tiempos de paz, permanecer en quietud y escuchar la voz de Dios. En tiempos de libertad hay que actuar en obediencia y fe, viviendo en la libertad que Cristo ofrece. Aspecto de aplicación en la vida diaria. Tiempo de paz, buscar momentos de descanso y reflexión en Dios. En tiempos de libertad, tomar decisiones basadas en la libertad espiritual, no en el temor. El aspecto de relación con con el propósito de Dios. Tiempo de paz, permitir que Dios renueve y fortalezca para los desafíos futuros. En tiempos de libertad hay que vivir con propósito y pasión, sabiendo que Dios ha quitado todas las cadenas. El aspecto en las similitudes. Ambos estados son regalos de Dios que se complementan mutuamente. Ambos requieren una relación cercana con Dios y resultan en una vida abundante en Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, yo espero que hayan hecho el ejercicio. Si no lo hicieron, dése la oportunidad de hacerlo solitos. Allá en la hojita, la pastora Jessica nos va a compartir la hoja. También preguntarles cómo les fue con el test de los silencios. Yo no sé, pastora, ¿usted cómo le fue? Yo sé que se rió Ah, sí, Paz. porque muchos me llamaron y me dijeron, Sí, Sí, Paz. eso Fue, fue genial. Esa parte es importante. Uno es una herramienta, es una lúdica. Nos hace reír, nos hace gozar porque realmente nos ayuda a ver un poquito. Es un espejito, es como un espejito que nos ayuda a ver en dónde estamos en algunas cosas. Entonces, invito a que el que no lo haya hecho, hágalo. No se deje. Si no lo ha hecho, no le saque disculpas ni evasivas. Hay algo que está pasando en ti. Yo no sé, no implica que debes estar de acuerdo con hacerlo, pero te puedo decir que sí es importante que te des la oportunidad de que te estés dando en tu intimidad ese tipo de herramientas. Te ayuda a verte mejor, a verte mejor. Entonces, bueno, gracias a todos. Qué rico que pudimos